Estimados apoderados, bienvenidos. Hoy día estamos con María Paz Santibáñez, psiquiatra infantil, María Paz. Sí, psiquiatra bueno, muchas gracias juvenil. a Infanto Juvenil. Sí. Bueno, muchas gracias por recibirnos acá en el centro. Sí, pues gracias por invitarnos también a participar de esta entrevista, que creo que es muy beneficiosa. María Paz, te quiero llevar a un tema que son los factores de riesgo relacionados al suicidio. Mira, generalmente es súper importante lo que tú preguntas, porque generalmente el suicidio o conductas relacionadas que ponen en riesgo suicida son multifactoriales. ¿Qué quiere decir? Que no hay una sola causa. Tiende mucho a verse en los medios o incluso en las películas, o a veces como que se simplifica a que hubo una causa y eso llevó al suicidio. Son multifactoriales. Entonces, dentro de esos factores de riesgo hay causas que pueden ser ambientales, cosas que puede tener el mismo adolescente y que vean desde su biología como de su propia sensibilidad. ¿Te fijas? Y cuando se juntan todo eso, ya sea lo ambiental, que puede ser colegio, familia, más lo propio ¿cómo se llama?, del adolescente, es cuando puede aumentar los riesgos de una conducta suicida. Claro, o sea, desde cuando tú hablas desde lo ambiental, hablas desde lo social, cómo son las relaciones interpersonales, cómo se relacionan con sus pares o profesores, cuáles son sus grupos de apoyo, sus redes, ¿te fijas? No solamente en las redes digitales, sino sus redes de apoyo a nivel social. Persona a persona. Persona a persona. Profesores, tíos, y si nos vamos al ámbito familiar son primos, hermanos, abuelos, familia extendida. Lo ambiental es tanto lo familiar como lo escolar, ¿te fijas? Y dentro de la familiar, como que yo te diga, lo que pone en riesgo esa vulnerabilidad, esa sensibilidad, como para que nosotros no nos sintamos queridos o no nos sintamos como apoyados, son varias, ¿ya? Una de esas es la falta de comunicación con los papás, ya sea porque hay papás que no son muy interesados en lo que hacen o no nos cuidan tanto, como también puede ser la sobreprotección, que no nos ayuda a desarrollar habilidades como para enfrentar el mundo. Claro, porque ¿ya? en el fondo como que los papás a veces tendemos a proteger mucho a nuestro hijo, cosa que de resolverle sus problemas, ¿no? ¿A exactamente, y no le damos la posibilidad de experimentar las cosas y poder desarrollar como estrategias o herramientas de cómo enfrentarlas. Porque muchas veces en el mundo de hoy como que tratamos que los niños no se frustren, que no sufran, que no se aburran, ¿te fijas? Y le llenamos de cosas, de soluciones, y no dejamos que al no experimentar esas emociones ellos descubran cómo pueden solucionarlas. Ahí viene la frustración de no saber qué hacer, de cuestionar si lo que sienten puede ser válido o no, y a veces de no atreverse a pedir ayuda por eso, porque no saben si lo que están viviendo es que se lo inventaron o no, es si es real o no. Entonces muchas veces como se sienten lo van postergando. Entonces la comunicación con los padres es como fundamental cuando existe como factor protector y cuando no como factor de riesgo dentro de esta multicausalidad. No es que por tener una falta de comunicación con los padres va a llevar a un niño a suicidarse, que eso tiene que quedar un poco claro, ¿te fijas? Otro factor pueden ser los grupos de amigos, los grupos a los cuales pertenezco. ¿Hay influencia de amistades dentro de como un factor de riesgo? O sea, lo que influye más son las relaciones interpersonales. Muchas veces, tanto a nivel familiar como ambiental, la pérdida de una relación, de repente de manera abrupta, una pelea con un amigo, una pelea con un papá, la pérdida ya sea de que un amigo está enfermo, muere, te fijas, no necesariamente suicidio, son cosas que van a afectar en un niño que tiene una vulnerabilidad, que puede estar deprimido o ansioso y que eso se suma a ese estado de ánimo, ¿te fijas? Y puede ayudar a que aumentar los riesgos de una conducta suicida. Una cosa es la sensibilidad y otro de los factores que también de riesgo es súper importante es que tengan alguna patología del ánimo, ya sea un trastorno de depresivo, bipolar, o ansioso, que en el fondo tiene ciertos síntomas, por ejemplo, que el niño se va aislando, que el niño se va alejando de sus amigos, de su familia. Entonces, al no haber esa comunicación, por un lado el niño no se atreve a pedir ayuda y esa sintomatología como que puede ir sintiéndose cada vez más triste y no llegar a una solución, como por el otro lado el padre no ve
lo que está pasando. O sea, por ejemplo, generalmente los chicos cuando han tenido problemas de una pérdida con amigos o una ruptura amorosa, se pueden sentir muy tristes. Y si no hay una buena comunicación con los padres, pueden no pedir ayuda y ocultar esa tristeza. Yo no, María Paz, ¿Sí? Es como si fuera acumulando. A ver, en los adolescentes hay dos cosas que son súper importantes. Que uno es que los factores de riesgo suicidio van por un lado desde la impulsividad y por otro lado desde un estado de ánimo ya sea depresivo o ansioso. ¿Ya? Nosotros en la adolescencia lo complejo que tenemos es que ellos actúan muy impulsivamente. Entonces el suicidio, el riesgo de suicidio no está solamente dado por el estado de ánimo de estar triste y yo me quiero morir, sino también porque de repente me frustré, me dio rabia. La rabia juega un papel fundamental en la adolescencia y eso hizo que yo actuara impulsivamente para tener una conducta suicida. Entonces, a veces los papás, notan ciertos cambios, pero también lo atribuyen a las características propias de la adolescencia. Claro, está creciendo. Está creciendo, se aísla y no sale de la pieza y no es normal. Entonces como que minimizan cosas y eso también hace que obviamente estén en mayor riesgo porque no hay nadie que lo note. Y como dices tú, se va acumulando y a veces tampoco recurren a los amigos por no molestar. O de repente han hablado mucho con los amigos y los amigos ya, pues supéralo, o ya tienes que pasarlo adelante, entonces no se sienten como validados en su emoción. Y eso junto a que, por ejemplo, se altera la relación con la familia, con los amigos, y tú estando en ese estado... Te sientes solo. Te sientes solo o te sientes frustrado y entras en una tristeza, una rabia muy grande y puede aumentar el riesgo de que tú, tengas una conducta suicida o conducta de autoagresión o con riesgo suicida, que son cosas diferentes. Suicidio es como ya el punto máximo, pero entre medio también hay ciertas cosas que son complejas, ¿no? Exacto, desde que tú puedes ir a autoagresiones, de que van de cortes, de incluso pegarse a uno mismo o ir a conductas de intento, de hacer algo para querer morirse y que no resulta, o simplemente lo complejo en la adolescente que muchas veces los actos suicidas, los intentos son desde el querer, como dicen ellos, borrarse un rato para pasar la emoción, pero no con una intención de morirse. Claro. Pero a veces resulta, claro. ¿Te fijas? Entonces lo complejo es como que siempre hay que estar alerta desde ese punto, desde la impulsividad que ellos actúan. ¿Las redes sociales, el uso de Internet es un factor de riesgo considerado hoy día? Mira, en niños vulnerables y teniendo factores de riesgo familiares, aislamiento, problemas en el colegio, sí, porque hay dos cosas que son súper importantes en las redes sociales y sobre todo en los medios de comunicación, es que cuando el tipo de cobertura que le hacen al suicidio y todo, que se ha visto que hay mucho riesgo en niños vulnerables, si ven una noticia, está mal planteada y todo, que puedan repetir esa conducta. O sea, entre los factores de riesgo en un adolescente vulnerable, el que haya tenido un antecedente previo, él haya intentado previamente, es de los mayores riesgos, pero el que un amigo lo haga también es de riesgo y tal como las noticias lo muestran, también es riesgo. Si se suicida un famoso, eso ojalá no lo mostraran a cada rato en las noticias porque aumenta la tasa. Claro. Y en las redes sociales además lo complejo es como no hay filtro en los grupos que tú puedes llegar. Ya hay grupos, lamentablemente, puede haber en Instagram, en Facebook, de gente que tiene autoagresión y las muestra, cómo lograr hacerse daño, métodos de suicida en internet. Entonces, también así como todo está rápido para satisfacer necesidades de la demanda, cuando tú en estas cosas que no son tan positivas, también en un clic podéis tener información y exponerte. Y en un chico vulnerable, porque no a todos los chicos que vean algo hecho en un grupo o vean la muerte por televisión van a hacer un intento suicida, pero en niños que están deprimidos o que lo están pensando, es un gatillante muy importante. Claro. Y también las redes sociales, como los chicos se comunican hoy en día así, también permite tener muy oculto cómo se sienten. Entonces buscan estos grupos que comparten cómo se sienten, que no se conocen y se sienten por ahí contenidos. Es súper importante también dentro, y esto ya es más técnico, de ver
qué hay debajo, si hay una cosa, alguna patología, y sobre todo, no solamente el niño que esté deprimido, que tenga un trastorno de conducta, una bipolaridad o ansiedad, sino también en la familia. O sea, no solamente hablamos de la falta de comunicación, de la sobreprotección, pero también es súper importante ver si dentro de la familia hay alguna enfermedad, ya sea de salud mental, hay maltrato, hay abuso, te fijas, negligencia, el abuso de droga, o sea, eso también dentro de son factores, y tanto que tú tienes que ver en el niño como en la familia, o sea, en la familia las pérdidas, la falta de comunicación, pero también una de las cosas más importantes es ver si hay patología en los padres, o hay consumo de droga, o sobre todo negligencia parental. Eso es muy importante. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, María Paz. Nos vemos en la próxima.